Continuando con el tema de transferencia convectiva de masa, vamos a ver otro ejemplo, pero antes vamos a recapitular un poco en cuanto a algunos conceptos generales que ya hemos estado revisando. Bueno, teníamos que la transferencia de masa por convección es la que se realiza entre una superficie límite y un fluido en movimiento o entre dos fluidos en movimiento relativamente no miscibles. Y decíamos que lo podíamos expresar de esta manera, es el flux molar del compuesto A en moles por segundo por metro cuadrado, y va a ser igual al producto de un coeficiente de transferencia convectiva de masa por la diferencia de concentraciones entre la superficie. Bueno, esta analogía lo hicimos para, suponiendo que teníamos un sólido o un líquido que estaba estático y una fase fluida que podía ser el aire o el agua. Entonces, en ese caso determinábamos una concentración en la superficie y una concentración en el seno de ese fluido que está en movimiento. ¿Ok? Y eso partía de este diagrama, de esta figura. Entonces decíamos que aquí tenemos un sólido y teníamos un fluido que se está moviendo a través de este sólido. O que esto puede ser también o un líquido, o que en algún momento puede ser algún líquido que se está moviendo pero que se mueve a la misma velocidad que la velocidad en este punto, ¿no? Por eso ahí se consideraría que es un fluido pseudoestático, ¿no? O una placa que se mueve también pero de una manera pseudoestática. ¿Ok? Y lo expresamos únicamente en función de estas concentraciones. La intención de esta segunda parte es que veamos que lo podemos expresar en diferentes unidades de concentración. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cuando hablamos de que el fluido que se está moviendo es una fase gaseosa, como la que tenemos aquí, podemos expresar esa diferencia de concentración en términos de la concentración. Y si lo hacemos de esa manera, el coeficiente convectivo lo vamos a denominar como Kc. ¿Ok? Si en algún ejercicio se nos da un valor del coeficiente convectivo expresado como Kc, entenderíamos que aplica para esta ecuación que está en función de una diferencia de concentraciones. Pero esta concentración en la fase gas también la podemos expresar en términos de la fracción mol. Y en este caso, este coeficiente de convectivo lo vamos a expresar como K subíndice Y o Y. Además que también podemos expresar esta diferencia de concentración como, bueno, ese gradiente como diferencias de presiones. Y cuando sea el caso de presiones lo vamos a conocer como K subíndice G. ¿Ok? Y en el caso de los líquidos, tenemos que cuando sea en caso de concentración, lo vamos a llamar igual que en los gases, Kc. Y cuando sea en función de las fracciones molares del líquido, pues lo vamos a conocer como K subíndice X. ¿Ok? Y esto es importante, ¿por qué? Porque existe una relación entre estos diferentes coeficientes. Es decir, si yo tengo uno u otro coeficiente, pero lo requiero en unidades diferentes o tengo en unidades de concentración diferentes, yo puedo llevar ese valor a las unidades que yo requiera, ¿no? Y eso, ¿cómo lo hacemos, no? Bueno, aquí se resumen, ahorita regresamos a esto. Lo haríamos de la siguiente manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si parto de que yo tengo unidades de presión, por ejemplo aquí, que es esta ecuación que tenemos acá, exactamente la misma. Entonces yo puedo descomponer esta presión que tengo de manera bueno, encerrada aquí en estos paréntesis. Esta sería la presión parcial de A en la superficie y esta sería la presión de A en el seno del fluido que está en movimiento. Y esa presión yo sé que la puedo calcular como la presión total por la fracción mol. ¿Ok? Entonces si yo aquí ocupo la presión total y aquí la fracción mol, sería la presión parcial de A. Y lo mismo acá. Si en lugar de utilizar presión, utilizo fracción mol y multiplico por la presión total, estaría obteniendo exactamente esta igualdad. ¿Ok? Solo que aquí la diferencia
que estoy utilizando es la diferencia de fracciones molares. Ahora teníamos otra expresión, como esta de acá, que nos decía que ese flux molar de A lo podíamos expresar como Ky por la diferencia de las fracciones molares. Así que si igualamos esto que obtuvimos acá con esta otra ecuación, podemos ver que finalmente este término con este término, al momento de dividir, se va a hacer la unidad y nos va a permitir obtener una igualdad para estos dos coeficientes, ¿no? El coeficiente Kg y el coeficiente Ky. Entonces, de esta manera ya pudiéramos relacionarlos en dado caso que lo requiriéramos, ¿no? Si partimos de esta otra igualdad que tenemos aquí, datos de concentración para la fase gas, si partimos de la ley de gases ideales, tenemos que PV es igual a nRT, la concentración son datos de moles entre volumen. Entonces, si divido moles entre volumen y divido, eso sería concentración, y despejo me quedaría P entre RT, eso es concentración, ¿no? Bien, entonces eso es concentración total. Si lo llevo para la concentración de A, aquí tendría que ser la presión parcial de A entre RT, y esto sería la concentración de A. Ok, entonces lo mismo. Si yo ocupo la presión total y la multiplico por la fracción molar, esto de aquí es igual que tener concentración de A en la superficie, y si esta presión entre RT la multiplico por la fracción mol de A en el seno del fluido, me va a quedar esta concentración de Ag en el seno del fluido. Ok, entonces igualamos exactamente con la misma expresión que utilizamos anteriormente, y ese término con este término, los dos que están entre paréntesis, se van a hacer la unidad y me queda esta igualdad, ¿no? Donde tengo que Kc por la presión entre RT es igual a Ky, ¿no? Que son, de manera resumida, estas equivalencias que tenemos en esta tabla. Para los líquidos podemos hacer exactamente el mismo ejercicio, y como solo tenemos dos ecuaciones, podemos utilizar ambas, y tendríamos que el flux molar expresado en términos de la concentración y en términos de las fracciones molares. Este es en términos de las fracciones molares, pero bueno, este que tenemos en términos de la concentración, yo puedo obtener esta concentración de A si conozco la concentración total de toda mi fase líquida, y esa concentración total la multiplico por la fracción en la superficie y en el seno del líquido, obtengo estas cantidades que tengo aquí, ¿no? Entonces lo que hago es igualo esto con la expresión que utilizo para obtener el flux molar de A en términos de las fracciones molares, y voy a tener que este término con este término, al momento que lo dividimos, se va a hacer la unidad y nos va a llevar a esta igualdad, en que el coeficiente convectivo en función de la concentración multiplicado por la concentración total es igual al coeficiente convectivo de transferencia de masa obtenido en términos de las diferencias de fracciones molares de la fase líquida, ¿no? Entonces, con esta tabla y con estas igualdades, pues pudiéramos obtener este flujo molar de A para el caso en el que lo vayamos requiriendo. Bien, algo importante es que este coeficiente de transferencia de masa que tenemos aquí, estas diferentes Ks, Kc, Kx, Ky, Kg, dependen de la densidad, de la viscosidad, del Cp, de la geometría del sistema que estamos analizando y de las condiciones de flujo. ¿Ok? No tenemos una correlación generalizada para obtener ese coeficiente de transferencia convectivo de masa, por lo que es aquí donde retoman importancia estos números adimensionales que ya revisamos brevemente en el ejercicio anterior, ¿no? O más bien mencionamos brevemente.
Entonces teníamos por aquí el número de Schmidt, el número de Lewis y el número de Sherwood. Ok. Y si recordamos, este número salía por ahí de cuando analizábamos este sistema. Decíamos que en este punto teníamos la transferencia de masa únicamente por la difusión molecular, mientras que en un punto alejado de la interfase entre esta superficie estática y el fluido que está en movimiento, se propiciaba esa transferencia preferentemente por el efecto de la convección. Y al final este coeficiente nos relacionaba la transferencia molecular, la transferencia de masa en el seno del fluido y la que se ocurre por difusión molecular, ¿no? Entonces aquí quedaba ese número de Sherwood. Ok. Y bueno, como les mencionaba, esto nos va a ser de utilidad para resolver estas ecuaciones de acá, pero la clave está en cómo obtengamos este coeficiente. Ok. Bien. Entonces aquí les presento una tabla. Bueno, esta tabla yo la tomé. Bueno, aquí van a poder, le dan clic a este enlace, van a poder ver este video. En la parte de los comentarios de este video, ahí van a poder descargar esta tabla que les voy a mostrar. Y digamos, ahorita vamos a iniciar con la importancia de este número, ¿no? O sea, este número, ya dijimos, relaciona la transferencia de masa por la convección y por la difusión molecular. Ok. Y esta es la tabla que les menciono que pueden descargar de los comentarios de ese video. Ok. Entonces, si vemos aquí tenemos el número de Nusselt para transferencia de masa, o que se conoce también como número de Sherwood. Aquí lo vamos a mencionar como número de Sherwood, pero si ustedes encuentran que es el número de Nusselt, es exactamente lo mismo. Ok. Es decir, que si yo conozco el valor del número de Sherwood, yo conozco el coeficiente de difusividad y conozco esta longitud característica, yo puedo simplemente despejar y obtener ese coeficiente convectivo de transferencia de masa, y en base a ello entonces ya podría yo obtener el flux molar de A, que es por unidad de masa, que es por unidad de tiempo por unidad de área, ¿no? El flujo molar de A, o el flux difusivo molar. Bien, entonces ya vi esta igualdad de dónde salía. Y esto que les mencioné acá, que este coeficiente pues depende de todas estas variables. Ok, y en esta tabla podemos ver que dependiendo de lo que estemos analizando, aquí iniciamos con este planteamiento para una interfase entre un fluido o un sólido. Y repito, aquí no necesariamente puede ser un sólido, puede ser también un líquido que está completamente estático o que se mueve a la misma velocidad que el fluido, ¿no? Aplican estas ecuaciones para esos casos. Ok, y lo que vemos aquí en esta columna, que tenemos aquí, en la que dice correlación, que tenemos número de Sherwood, número de Sherwood, número de Sherwood, número de Sherwood, todo es para el número de Sherwood. Ok, bueno, casi todo. Entonces, si yo ocupo alguna de estas correlaciones, voy a obtener el número de Sherwood. Me regreso, entonces ya tengo este valor, simplemente despejo ese valor de coeficiente convectivo de transferencia de masa. Ok, pero ahora, ¿cómo elegir qué correlación es la que vamos a utilizar? Ok, dijimos que dependía de esas variables de densidad, viscosidad y también de la geometría del sistema que estamos analizando. Entonces aquí en esta tabla nos muestra que dependiendo del tipo de geometría que tengamos, pues vamos a elegir la correlación que vamos a utilizar. Además de que para algunas correlaciones se especifican algunos criterios bajo los cuales es válida esa correlación. Sí, por ejemplo, el número de Reynolds, en este caso es menor a 2000, para Reynolds mayor a 4000, Reynolds mayor a 4000, es que podemos ocupar estas correlaciones, ¿no? Entonces es importante revisar la geometría y si aplican las condiciones para las que vamos a utilizar esa geometría, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos flujo laminar paralelo a una superficie plana, ¿okay? Que es
se aproxima a lo que hemos estado viendo, ¿no? Sería que aquí tenemos una superficie plana y tenemos un flujo. Si ese flujo es laminar, entonces podemos aplicar esta correlación de aquí, ¿ok? Si esto ya no fuera una superficie plana, si fuera una tubería, entonces ya tendríamos que utilizar esta otra correlación, ¿no? Y habría que distinguir para esa geometría si hablamos de flujo laminar o de flujo turbulento, ¿ok? Y bueno, por aquí hay otro tipo de geometrías a través de ranuras entre dos superficies planas paralelas y demás, ¿no? Ya geometrías un poco más complejas, pero las vamos a ir revisando con detenimiento, ¿no? Ahorita vamos a iniciar con esta que estamos viendo nosotros, que se asemeja a esto que tenemos acá, ¿no? Flujo sobre una superficie plana, ¿no? Flujo paralelo a una superficie plana. Ok, esta tabla, digamos, resume muy bien muchas de estas geometrías y muchas correlaciones, pero aún así puede que lo que nosotros requiramos no necesariamente esté en esta tabla y debamos por ahí investigar un poco, por ejemplo en el Treival, en el Welty o en algún otro libro de transferencia de masa, para ver la manera en que nosotros podríamos calcular este Nusselt de transferencia de masa o este número de Sherwood, ¿no? Que es el que vamos a utilizar. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí ya vimos la importancia o de cómo podemos relacionar estos coeficientes con estos números adimensionales que ya veíamos, que aquí en este caso va a ser el número de Sherwood. Además, como podemos ver en estas correlaciones, este número de Sherwood depende en casi todas las correlaciones del Reynolds y del número de Schmidt, ¿ok? Y bueno, entonces nosotros aquí tenemos el número de Schmidt, cómo calcularlo, y el Reynolds pues dependerá del tipo de geometría que estemos también analizando, ¿no? Por ejemplo, si es sobre una superficie plana, aquí el Reynolds es densidad por velocidad por la longitud característica de esa placa. Cuando es a través de una tubería, en lugar de la longitud utilizamos el diámetro, ¿no? El diámetro de la tubería. Entonces ahí hay que cuidar esas pequeñas indicaciones que tenemos para la correlación que vayamos a estar utilizando. Bien, entonces ahora que ya vemos cómo se relacionan estos números adimensionales con estos coeficientes, pues vamos a llevarlo a un ejemplo para que quede un poco más claro la utilización de estas correlaciones. Te invito a que te suscribas al canal, nos ayudas a generar más y mejor contenido. Visítanos en www.triangle.com, Training Engineers Online. Ahí vas a encontrar diferentes cursos que pueden ser de tu interés. Y te puedes suscribir, es completamente gratis. Y una vez que te registres vas a poder acceder de manera simultánea a los videos y también al material en PDF, el cual está disponible para algunos cursos y vas a poder descargar para futuras consultas. El ejercicio que se nos plantea es el siguiente. Se considera un patio de concreto húmedo de 5 metros por 5 metros, es un patio cuadrado, y el cual se encuentra cubierto por una película de agua con un espesor promedio de 0.2 milímetros. Nos dice también que sobre este patio está circulando aire a una velocidad de 50 km por hora. Y este aire se encuentra a una presión de una atmósfera, 15 grados centígrados, y contiene un 35% de humedad relativa. Entonces, en base a ello, se nos pide que determinemos el tiempo que va a tardar en secarse este patio por completo, ¿no? Bueno, más bien considerando que se evapora toda el agua que tenemos en la superficie de ese concreto, se entiende que del concreto hacia el interior también debe estar completamente saturado con agua, pero aquí nos interesa únicamente conocer el tiempo en que tarda en evaporarse toda el agua que está sobre la superficie, ¿ok? Y bien, para
calcular los coeficientes de difusividad del agua en el aire. Bueno, aquí es aire. Agua-aire. Se puede utilizar esta correlación propuesta por estos dos autores. Y esta está en función de la temperatura y de la presión. ¿Ok? Solo debemos cuidar que la temperatura esté en este intervalo. Se utilice en Kelvin y la presión en atmósferas, con lo cual vamos a obtener este coeficiente en metros cuadrados sobre segundo, ¿no? Entonces, de manera esquemática, este es el problema que estamos analizando. Está circulando aire en esta dirección a 50 km por hora y tenemos pues esta cantidad de agua en un área de 5 por 5 por 0.0 por 0.2 milímetros de espesor, ¿no? Entonces vamos a ver cómo resolverlo. O sea, estos son todos los datos que tenemos y en base a ello vamos a determinar ese tiempo. ¿Ok? Pues podemos partir de esta ecuación que tenemos aquí. ¿Ok? Podemos conocer la concentración en la superficie que tenemos aquí. ¿Sí? Sobre esta placa. Vamos a ver qué concentración tenemos. Y también podemos conocer la concentración Ag, que sería la concentración en el centro del fluido, o sea, en un punto alejado de esta superficie. Digamos, por acá podemos conocer esa concentración Ag. Y necesitamos, como vemos aquí, este coeficiente convectivo de transferencia de masa. ¿Ok? Entonces ya decíamos que para calcular este coeficiente convectivo de masa, si nosotros conocemos el Sherwood, de aquí pudiéramos despejar el valor de este coeficiente convectivo de transferencia de masa. Bien, entonces, de acuerdo a lo que veíamos acá, lo primero que debemos hacer es determinar si tenemos un flujo laminar o si tenemos un flujo turbulento. ¿Ok? Dependiendo de eso y de la geometría, entonces ya pudiéramos decidir qué correlación utilizar para calcular el número de Sherwood y después despejar este coeficiente convectivo de transferencia de masa. Bien, entonces para el Reynolds, como es sobre una placa plana, lo vamos a calcular de esta manera. Y lo haríamos de la siguiente manera, ¿no? Entonces, en principio, necesitamos el valor de la densidad, la viscosidad, la longitud. Acá se nos decía el ejercicio que este patio tiene 5 metros hacia acá, 5 metros hacia acá. Entonces, es de 5 por 5. La longitud característica en este caso sería 5 metros. La velocidad la tenemos en kilómetros por hora, son 50 kilómetros por hora, entonces hay que convertirlo a metros sobre segundo. Bien, entonces kilómetros está arriba, lo ponemos abajo. Un kilómetro tiene 1000 metros y una hora está abajo, la ponemos arriba y una hora tiene 3600 segundos, ¿no? Haciendo esas operaciones, la velocidad que vamos a utilizar para los cálculos va a ser esta de acá, ¿no? 13.889 metros sobre segundo. Decíamos que la longitud característica va a ser de 5 metros. Y el valor de densidad en las tablas que ya hemos estado trabajando es el apéndice I. Y aquí el fluido a través del cual se está difundiendo el agua es el aire. Entonces necesitamos la densidad del aire. Aquí tenemos, sí, es el apéndice I. Y para el aire a la temperatura de 15 grados centígrados, que serían 288.15 Kelvin, vamos a buscar estos valores de densidad, ¿no? Bien, entonces entre estos valores vamos a interpolar y vamos a obtener que el valor de densidad es de 1.22 por este que tenemos acá, ¿no? 1.227 kilogramos por metro cúbico.
Ok. ¿Y qué otro dato necesitamos aquí? Ok. Aquí la viscosidad dinámica también, para conocerla a esa temperatura de este mismo apéndice, la misma tabla, las mismas filas de temperatura, simplemente vamos a cambiar ahora estos datos para interpolar y nos debe quedar esa viscosidad dinámica entre 1.75 y 1.84 por 10 a la menos 5, que es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces ese valor también lo podemos interpolar de esas tablas. Hay algunas tablas donde ya vienen más completas, donde vienen a cada grado centígrado. Si tienen esa tabla, de ahí lo pueden sacar. En caso de que no, de aquí yo me apoyé de estas tablas. Y bueno, me tocó interpolar, ¿no? Si ustedes tienen otra tabla más directa, la pueden utilizar y los resultados deben ser muy, muy parecidos. Bien, entonces ya tenemos esos datos. Simplemente es sustituir en la ecuación del Reynolds. Aquí sería el valor de densidad por la velocidad por la longitud característica y entre la viscosidad dinámica, ¿no? Entonces las unidades de la viscosidad dinámica, si las tenemos en pascales por segundo, es el equivalente a utilizar kilogramo metro segundo, y de esta manera el Reynolds nos queda adimensional. Ok, el Reynolds en este caso nos queda de 4.8 millones aproximadamente, ¿no? Entonces es un régimen completamente turbulento. Y como les decía yo, ¿no? Esta tabla resume muchos de los casos, pero curiosamente para este ejemplo que tomé, no viene el caso de flujo turbulento paralelo a una superficie plana, ¿no? Sí, aquí laminar paralelo, laminar en tubería circular, pero ya para superficie plana es la única que viene. Entonces esto lo saqué, no recuerdo si del Treival. Ok, pero es la correlación que debemos utilizar, ¿ok? Bien, entonces determinamos que es un flujo turbulento, es sobre una superficie plana, entonces el Sherwood va a estar en función de esta correlación, ¿no? Y esta correlación a su vez está en función del número de Reynolds, que ya lo tenemos, y el número de Schmidt, que no lo hemos calculado todavía. Ok, entonces lo que nos queda pendiente es calcular este número de Schmidt. Este número de Schmidt lo presentamos en la tabla de números adimensionales y lo podemos calcular de esta manera, ¿no? Ya sea con la viscosidad cinemática o con la viscosidad dinámica, que en nuestro caso pues ya tenemos este dato de viscosidad y este dato de densidad, pues lo vamos a utilizar utilizando este término, ¿no? Que finalmente esta viscosidad es igual a dividir esta viscosidad dinámica entre la densidad, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ok, entonces decíamos simplemente es sustituir, pero antes requiero calcular este coeficiente de difusividad. Utilizando la correlación que nos dan, sustituyendo temperatura 288.15 Kelvin, presión 1 atmósfera, y con esto este coeficiente de difusividad del agua en el aire es de 2.3344 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Bien, entonces ya conozco todos estos valores, sustituyo viscosidad dinámica, densidad y coeficiente de difusividad, y el resultado que obtengo para el número de Schmidt es de 0.62477. Bien, ahora me regreso a mi ecuación para el número de Sherwood, okay, y sustituyo aquí el número de Reynolds que tenía yo de 4.761.000, el número de Schmidt que acabamos de obtener acá, y con ello llego a que el valor del número de Sherwood es de 6.955.14. ¿Okay? Este es adimensional, Reynolds es adimensional. ¿Okay? Entonces hasta ahí vamos bien. Bien, entonces ya que conocemos ese número de Sherwood, yo lo puedo relacionar de esta manera, ¿no? Que Sherwood es igual a ese coeficiente convectivo de transferencia de masa por la longitud dividido entre el coeficiente de difusividad binario, ¿ok? Entonces de aquí lo que yo voy a hacer es despejar esta KC que tengo aquí,
Ok, entonces despejo de esta ecuación que hace. Sherwood vale eso que ya obtuve. Y despejando me va a quedar de esta manera, ¿no? Entonces simplemente multiplico el Sherwood por el coeficiente de difusividad y divido entre esa longitud característica. Y me va a quedar que este coeficiente convectivo de transferencia de masa es de 0.0325 metros sobre segundo. Bien, pues entonces me puedo regresar a estas expresiones que yo tenía para calcular las concentraciones, para calcular este flujo molar de A, y vemos que ya tengo este coeficiente convectivo de transferencia de masa. Ahora nos resta obtener la concentración en la superficie y la concentración en el seno del fluido. ¿Ok? Bien, esta, ¿cómo lo hacemos? El ejercicio nos da la humedad relativa, nos da la temperatura, 35% de humedad relativa, tenemos la presión y temperatura que son 15 grados centígrados, ¿no? A partir de esos datos es que debemos llegar a esas concentraciones tanto en la superficie como en el seno del fluido. Ok. Para conocer la fracción molar del aire, de agua en el aire, pues podemos partir de este dato de humedad relativa. Y lo podemos hacer de la siguiente manera, ¿no? Aquí os voy a presentar tres opciones, tres alternativas. Y bueno, ya ustedes decidirán la que más les convenga, ¿no? Ok, entonces la primero. Tenemos datos de humedad relativa, nos podemos ir a un diagrama ciclométrico. Entonces aquí en este diagrama ciclométrico tenemos temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, y esas líneas curvas que tenemos aquí son de humedad relativa, ¿no? Esta humedad relativa va del 10 hasta, bueno, aquí va del 0 al 100% la humedad relativa. Ahora bien, el dato que nosotros tenemos es de un 35% de humedad relativa. Aquí está 40, aquí está 30%. Entonces el 35 queda aquí donde yo inicié esa curva en color rojo, ¿no? Como no tengo el 35, pues hay que trazar una línea entre esas dos curvas, que para nuestro caso sería el 35%. El segundo dato que tenemos es de temperatura de bulbo seco, que serían los 15 grados centígrados que nos dicen en el ejercicio. Entonces trazamos una línea vertical justo aquí, y en donde se cruzan esta curva roja que trazamos con esta línea vertical, justo en esa intersección vamos a leer hacia la derecha, ¿no? Hacia acá. ¿Ok? Y vamos a ver que lo que nos dice en este eje, en el eje de las X, es contenido de humedad. Gramos, son gramos de agua por kilogramo de aire seco. ¿Ok? Y justo en esa curva aquí yo tengo 3 y acá tengo 4. Y aquí cada una de estas líneas va de punto 2 en punto 2, ¿no? Punto 2, punto 4, punto 6. Serían 3.6 gramos de agua por kilogramo de aire seco. ¿Okay? Entonces con eso me regreso y es lo que yo leí de humedad específica, parece que se llama, ¿no? Entonces ahí yo leí que a esas condiciones de 35% de humedad relativa, por cada kilogramo de agua yo tengo 3.6 tengo 3.6 gramos de agua por cada kilogramo de aire, ¿no? Ok, ¿y eso qué me quiere decir? Me quiere decir que mi total no es un kilogramo de aire, ¿no? Mi total sería 1 kilogramo de aire más 3.6 gramos, ¿no? Ese sería mi total. Y esa información, ¿cómo la puedo utilizar? Ok. Entonces, si hacemos una tabla como esta que tenemos aquí y utilizamos esa información del diagrama ciclométrico, tendríamos que yo tengo
yo tengo 0.0036 kilogramos. Es decir, estos 3.6 gramos los paso a kilogramos y los pongo aquí, ¿no? Y además me dice que es esta cantidad más 1 kilogramo de aire, ¿ok? Entonces en total yo tengo un total de 1.0036 kilogramos, ¿sí? De 1 kilogramo de aire y 3.6 gramos de agua, ¿ok? Ese es mi total. Entonces con ese total, si yo conozco los pesos moleculares, o más bien tomando los pesos moleculares, yo sé que el número de moles lo puedo obtener dividiendo los gramos que yo tengo o la masa que yo tengo entre el peso molecular, ¿ok? Entonces, si aquí tengo kilogramos, voy a ocupar el peso molecular en kilogramos por kilomol. Entonces divido esta masa entre este peso molecular y me da este número de moles. ¿Ok? Estos son los moles de agua que yo tengo en ese aire. Y estos son los moles de aire que yo tengo. El total sería la suma de estos dos. Ahora, como yo tengo eso en moles, puedo dividir esto entre este total. Y me va a dar este valor que tengo aquí en color azul. Y si yo divido esto entre el total, pues me va a dar esto que estoy haciendo aquí, ¿no? Y como estos datos están en mol, lo que yo estoy obteniendo aquí es la fracción mol, ¿ok? Y de esa manera ya estoy obteniendo mi composición en fracción mol para la fase gaseosa. Ok, ahora esto en dónde lo podemos utilizar. Ok, aquí sobre la superficie tenemos el agua que se está evaporando y la concentración del aire, pudiéramos decir que en un punto alejado de esta superficie de agua tiene esa concentración de 35% de humedad relativa, es decir, en ese punto, o más bien la fracción mol en el seno del fluido la podemos tomar como que es esta que estamos obteniendo aquí, ¿ok? Otra manera es que nos vamos a las tablas de vapor. Entonces, en la tabla de vapor de agua saturada, vamos a buscar a 15 grados centígrados. Yo tengo este valor de aquí y me dice que mi presión de saturación es de 1.7057. ¿Ok? Es lo que estoy leyendo aquí, de 1.7057 kilopascales. ¿Ok? Entonces recordemos que mi presión, mi fracción mol para la fase gas la puedo obtener si divido la presión parcial entre la presión total. ¿Ok? Esto es si el aire estuviera completamente saturado. El agua estaría ocupando esta cantidad correspondiente en presión. ¿Ok? Entonces, como la información que tengo es que el aire no está completamente saturado, es decir, cuando no estamos sobre esta superficie, el aire tiene un 35% de humedad relativa. Lo que yo puedo hacer es tomar este valor de presión, que corresponde al 100% de saturación, y lo multiplico por el punto 35, que es el 35% de humedad relativa. Si esto lo multiplico por punto 35, voy a obtener que esta sería la presión de A que yo estoy obteniendo. Si 1.7057 lo multiplico por 0.35 y me da 0.5969 kilopascales. Ahora, ¿qué hago? Para pasar esa presión de A a fracción mol, voy a dividir esto entre una atmósfera. Esa atmósfera son 101.325 kilopascales. Entonces voy a dividir 0.5969 entre 101.325 y me va a dar este valor de mi fracción en mol de agua cuando yo estoy en esta región, ¿no? En el seno del fluido, la humedad relativa de ese aire. ¿Ok? Con eso ya tengo mi composición en el seno del fluido, que es esta de acá. Y una tercera opción que podemos utilizar para
hacer ese cálculo es, aquí les dejo ese enlace, le dan clic en ese enlace y los va a llevar a esta herramienta en línea que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, para esta herramienta, lo único que, bueno, les pide aquí algunos datos. Aquí vamos a suponer que es sobre el nivel del mar, por eso dejamos 0. La temperatura es la temperatura que nos dan ahí de 15 grados centígrados y la humedad relativa es de 35. ¿Ok? Eso que estamos leyendo ahí, vamos acá y vamos a encontrar que lo que nos dice aquí, ¿no? En la humedad tenemos gramos de agua por kilogramo de aire seco. Nos dice que es de 3.685 gramos de agua por kilogramo de aire seco. Ok, entonces ahí es 3.685. Haciéndolo con ese valor, 3.685. Ok, vemos que este resultado se aproxima mucho más al que obtenemos directamente de tablas de vapor, ¿no? Esta es una lectura más precisa, así que se pueden apoyar también con esa herramienta si llegan a tener datos de humedad, ¿no? Ok, entonces ya son las 3 alternativas que vimos para calcular esa fracción mol. Ok, obviamente si utilizan este dato que vimos aquí, esos son gramos por kilogramo de aire, entonces tendrían que regresarse y hacer todos los cálculos que hacemos aquí en esta tablita, ¿no? O sea, estos gramos los pasan a kilogramos, después los suman con 1 kilogramo, estos gramos los pasan a moles y luego con el total de moles obtendrían su fracción mol. ¿Ok? Entonces creo que hasta ahora es un poco más directo de tablas de vapor. Aunque de tablas de vapor tenemos presión y eso hay que dividirlo entre bueno, esto en principio hay que afectarlo por la humedad relativa. Esto por 0.35 y lo que resulte dividirlo entre la presión total, que serían 101.325 kilopascales, y eso les va a dar este valor de fracción mol en el seno del fluido. Ok, ahora si regresamos a este diagrama, podemos decir que justo sobre la superficie del agua, en la interfase entre el aire y agua, ahí sí tenemos digamos, el aire justo en esa región está completamente saturado. ¿Ok? Cuando nos alejamos de esta agua que se está evaporando, dijimos en una región acá, o lo que consideramos el seno del fluido, ahí el aire tiene 35% de humedad relativa. Cuando estamos justo aquí sobre esta superficie, aquí sí podemos decir que ese aire está completamente saturado. Es decir, que la presión o la concentración de equilibrio que hay ahí entre la fase vapor y la fase líquido corresponde a la presión de saturación que leímos a 15 grados centígrados, ¿sí? Es decir, en esa interfase el valor de presión que estamos leyendo es este de acá. Entonces la presión de A es de 1.7057 kilopascales, justo ahí sobre esa película de agua que se está evaporando. ¿Ok? Entonces para pasar eso a fracción mol, lo que vamos a hacer es dividir entre la presión total, es decir, vamos a dividir 1.7057 entre 101.325 y vamos a obtener que la fracción mol de A en la superficie es de 0.01683. Bien, ahora bien, ya tenemos esos datos de concentración, bueno, expresados en términos de fracción mol, tanto para la superficie como para la fase, para el seno del fluido, ¿no? Sustituimos en esta ecuación, ya tenemos KC, tenemos presión total, RT, y vamos a obtener lo siguiente que vemos aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos el coeficiente convectivo de transferencia de masa, KC. Ok, aquí vamos a ocupar delta de fracciones moles,
pero para que sea congruente con lo que vimos, aquí necesitamos ocupar P entre RT, ¿ok? Aquí es importante lo siguiente, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí yo tomé este valor de 0.082057 y las unidades son exactamente, numéricamente vale lo mismo, pero puede tener diferentes unidades, ¿no? Ya sea atmósferas litro mol Kelvin o atmósferas metro cúbico kilomol Kelvin. Y eso porque es importante, ¿no? En este caso yo tomé las unidades de atmósferas metro cúbico kilomol Kelvin. ¿Ok? Si yo hubiese tomado esto de acá, está en litros, ¿no? Sería la 0.082057 atmósferas litro mol Kelvin, ¿no? Bueno, aquí yo lo dejé en 0.82 nada más. Pero esto que tengo acá está en metros, entonces es conveniente que el volumen de la R también quede expresado en metros, ¿no? Es decir, pude haber ocupado cualquier otra R que me dé las unidades en metros, ¿no? Entonces por eso aquí no ocupé esas unidades en litros. Sin embargo, vamos a ver que si yo hubiese utilizado en litros, dimensionalmente el resultado me hubiera dado en moles, ¿ok? Pero como yo estoy utilizando metro cúbico, dimensionalmente mi resultado me va a quedar en kilomoles, ¿ok? Entonces por eso aquí sí es importante que cuidemos esos detalles, ¿no? Entonces aquí es simplemente sustituir, pero ya vimos que por las unidades de la R, al final mi resultado me va a quedar en kilomoles metro cuadrado sobre segundo. ¿Sí? 1.5 por eso a la menos 5 kilomoles metro cuadrado sobre segundo. Si yo lo quiero pasar a moles, que es como comúnmente se manejan estos fluxes, pues ahora lo multiplico por 1000 y ya me obtendría ese resultado en moles, ¿no? Un kilomol tiene 1000 moles, entonces esto por 1000 me queda 0.01503 moles por metro cuadrado por segundo. Lo que se nos pide finalmente es el tiempo, ¿no? Entonces ya tenemos que Na vale esto y también sabemos que Na es el número de moles divididos entre el área por unidad de área por unidad de tiempo, ¿ok? El número de moles yo lo puedo conocer si divido masa entre peso molecular. La masa, sé que tengo densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces de aquí si despejo masa, masa me va a quedar igual a densidad por volumen. Y de la información que yo tengo, no lo tengo directamente, pero tengo que el agua que se derramó ocupa un espacio de 5 metros por 5 metros por 0.02 por 0.2 milímetros. Entonces yo puedo calcular el volumen de ese espacio, que sería lado 1 por lado 2 por lado 3. Entonces 5 por 5 por 0.2 entre 1000, 0.0002 metros. Y ya tengo mi volumen que va a ser de 0.005 metros cúbicos. ¿Ok? Pero yo necesito el número de moles, ¿no? Que es parto de volumen. Entonces de aquí, con la densidad que también ya conocemos, obtengo la masa. Masa es igual a densidad por volumen. Entonces ese volumen que ya había obtenido lo multiplico por este valor de densidad. Ok, bueno, ese también lo sacábamos de las mismas tablas de el Welty. Pero hay que buscar pues en las tablas que corresponden a líquidos y encontramos que el agua, bueno, aquí tenemos en Fahrenheit, la que vemos en grados centígrados, quedaría entre estos dos valores. Y bueno, por ahí 998.25 es el valor que yo obtuve, ¿no? Para una temperatura de 288 Kelvin. Ok, entonces aquí vamos a tomar ese valor, 298.25. Ok, y con esto la masa nos quedaría de 4.99125 kilogramos. Esa masa la divido entre el peso molecular. Entonces aquí es importante, aquí tengo kilogramos, entonces mi peso molecular lo debo ocupar en kilogramos por kilomol. ¿Ok? Si quisiera utilizar gramos por mol,
entonces esta masa debería yo utilizarla en gramos. Entonces, como estoy utilizando directamente kilogramos, expreso mi peso molecular en kilogramos por kilomol y el resultado es de 0.2773 kilomoles. ¿Ok? Esos kilomoles los multiplico por 1000 y entonces tengo un total de 277.3 moles de agua que están en ese espacio, que se van a evaporar con el aire que está circulando a 50 km por hora. ¿Ok? Bien, entonces me regreso a esta ecuación que ya tenía yo aquí, despejo el tiempo y ya conozco mi número de moles, conozco el área, en este caso el área es en la parte superior, 5 por 5 son 25 metros cuadrados, y este flux que ya habíamos calculado de 0.01503 moles por metro cuadrado sobre segundo. Bien, entonces sustituyendo voy a obtener que el resultado es, bien, el resultado es de 737, ¿ok? 737.76. Sí, aquí un error de dedo. Ok, esto en segundos. Y si eso lo divido entre 60, obtengo que el tiempo que va a tardar en evaporarse todo el agua que está en ese espacio es de 12.3 minutos. No olvides suscribirte, dale like y comparte.